Hola, soy Mónica y esto es Mi libro y una vida. El vídeo de hoy va a ser algo pues totalmente diferente, pues porque últimamente solo puedo subir los WhatsApp por falta de tiempo y demás, pero en esta ocasión sí que me gustaría hablaros de cómo me fue la experiencia en el Festival del Tenerife Noir. Como veis, llevo la camiseta, bueno, luego os seguiré contando. Aquí tengo pues el libreto de la programación. Esto se realizó aquí en Tenerife los días entre el 4 al 15 de marzo. Y a ver, esto es como el festival Isla Calavera, tienes que seleccionar pues las cosas que tú quieres ver porque no da tiempo material de verlo absolutamente todo. Hay unas conferencias súper chulas que suelen hacer pues muy cerca de mi casa, en el aulario de la Universidad de La Laguna. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé si eso está enfocado más bien a la gente que está en la universidad o puede ir cualquiera, eso yo no lo sé, no lo tengo muy claro, pero a ver, que son maratonianas, son a lo mejor de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aparte yo por la mañana pues lo tenía un poco complicado porque tachan, estoy otra vez haciendo un curso. Bueno, ya lo he terminado, pero bueno, en breve empiezo otro. O sea que ya sabes que yo los cursos y demás me vuelven un poco cucú y por las mañanas suelo tenerlas bastante liadas. El programa es súper variado, no solo están las conferencias en el aulario de la universidad, sino que también pues, hubo un taller de anatomía de un asesinato, que es de lo que os voy a hablar. Hubo también unas conferencias con una premio Nobel y con un escritor polémico, que también os contaré luego de qué se trata. Y más cosas, hubo juegos de rol, firmas de cómic, exposiciones, etc, etc. O sea, hay un montón de cosas, obras de teatro, escenificaciones, o sea, es como súper variado. Lo que pasa es que, a ver, teniendo en cuenta de que yo para ir a estos sitios tengo que coger el transporte público, no como el Festival Isla Calavera que está al lado de mi casa y voy caminando, no. Me supone a mí coger transporte público, subir, bajar, etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo en el festival? Bueno, pues en el festival lo que he hecho es el taller de anatomía de un asesinato, que costó pues de 4 sesiones, más la conferencia que hizo la premio Nobel y la conferencia que hizo pues el autor polémico. ¿De qué trataba este taller de anatomía de un asesinato? Bueno, la moderadora era Espido Freire, que es una escritora bastante famosa aquí en España, y ella invitaba a una serie de personas que nos iban contando pues cosas de su profesión. Este taller está enfocado tanto para el tema literario como para el tema del cine, o sea, no es para que tú cometas el asesinato perfecto, que a lo mejor la gente se piensa, joder, Mónica se ha ido a estos talleres a ver qué va a hacer. No, a ver, para mí era como, para después yo poder analizar también yo estas novelas negras que yo leo, para ver si han metido mucho la pata o no. Entonces, el primer invitado de Espido Freire en este taller de anatomía de un asesinato fue un inspector de policía que se llama Carlos Sánchez. Este primer invitado lo que hizo fue explicarnos cómo funciona todo el tema policial, es decir, qué es lo que hace cuando llegas a una escena de un crimen, cómo haces el atestado, que es el primer paso. Nos contó todo el entramado de cómo funciona pues, una comisaría y en este caso, pues, cómo tienen que actuar cuando hay pues, una muerte violenta. Vamos a dejarlo así. A ver, esta primera charla a mí me gustó, pero tampoco me encantó. ¿Por qué? Porque yo vi al señor un poquito cortado. Y como que le costaba, había que sacarle las palabras con un poquito de sacacorcho. Entonces, a ver, no estuvo mal, pero se podría haber mejorado un poquito. Esa es mi crítica así de la primera sesión. En la segunda sesión, Espido Freire invitó a un psiquiatra que se llama Juan Ignacio del Pino. Aquí más bien hablaron sobre los psicópatas, tanto a nivel real, tanto a nivel cinematográfico como a nivel literario. Entonces pusieron muchísimos ejemplos tanto de la literatura como del cine. Por ejemplo, pues de Aníbal Lecter con El silencio de los corderos, de literatura nombraron al fantasma de la ópera, iban explicando un poco pues las características de los psicópatas y que había que diferenciar entre un psicópata, que no es una enfermedad mental, sino un trastorno de la personalidad,
a una persona pues que fuese un enfermo mental como puede ser un esquizoide paranoide, que son las dos, una persona sí está enferma pero la otra no. Una sabe lo que está haciendo, que es en el caso del psicópata, lo que pasa que no tiene ningún tipo de empatía ni tiene ningún tipo de sentimiento, y la otra persona, pues la enferma mental, pues en una cosa pues de locura, vamos a llamarlo así, pues no sabe muy bien lo que ha hecho. Entonces, puso varios ejemplos. ¿Qué me pasó con este señor? Todo su discurso fue como muy interesante, pero yo también lo vi como un poquito clasista. Es decir, porque él nos daba a entender como que dependiendo de tu situación económica, eras más propenso a cometer un delito o no. A ver, no se puede generalizar, porque habrá gente que viva en barriadas muy marginales y no tienen por qué ser carne de cañón de que vayan a cometer un delito. Vale que a lo mejor, claro, si tú comparas un barrio chungo de aquí de Tenerife con el barrio Pijo, pues claro que la estadística, claro que normal, un barrio marginal siempre va a cometer más delitos, pero eso no significa que en el barrio Pijo no se cometan delitos. Es decir, tú no puedes generalizar. Este señor iba contando cosas de personas de estrato social bajo y como dándonos a entender que si tú tenías una infancia muy chunga, pues era lo más probable es que tú te volvieras un delincuente. Y a mí, la primera persona que se me vino a la cabeza, porque claro, este señor me estaba ahí dando como unas clases de clasismo, y me vino a la mente Daniel Sancho. Ya veo yo Daniel Sancho, que tiene toda la pasta del mundo, que viene de la farándula, de abuelo famoso actor, padre famoso actor. Vamos a ver las penalidades que tuvo este niño, que se le ocurrió la brillante idea de irse a Tailandia a hacer picadillo a un señor que era su amante. No sé, ¿sabes? No puedes generalizar, ¿sabes? Entonces, me gustó, pero no me gustó. O sea, salí con esa sensación de no me gustan los clasismos, ¿vale? No puedes generalizar, no puedes decir, en este barrio, como hay gente muy pobre, todos son delincuentes. No, porque seguramente en un barrio pijo también haya un psicópata, o también haya una persona que esté un poco cucú y le dé por hacer algo. No se puede generalizar. Entonces, bueno, esta no me gustó mucho. Me gustó todo lo que hablaron sobre la literatura y todo lo que hablaron sobre el cine, pero ya con las cuestiones estas clasistas, a mí llegó un momento que me hizo un poquito de ruido, ¿no? Y no me terminó de convencer el señor, ¿vale? Muy bajo, todo lo que tú quieras. De hecho, yo le pregunté si el psicópata se nacía o se hacía. Él lo tenía muy claro, él decía que se hacía. Yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad. Entonces yo le nombré un libro que se llama Tenemos que hablar de Kevin, no sé si alguno lo habrá leído, y él enseguida me dijo, ¿pero qué infancia tenía ese niño? Pues una infancia totalmente normal, porque él como que todo lo enfocaba a la infancia, que si tú tenías una mala infancia, ibas a convertirte en un delincuente. Entonces, es que no, eso yo no te lo compro, ¿vale? Porque habrá mucha gente con unas infancias de mierda que no son delincuentes en potencia. Y habrá gente con unas infancias maravillosas que después son asesinos en potencia. A ver, no quiero otra vez volver a Daniel Sancho, pero hay más casos de personas con una vida, un estrato social, económico bastante bien, que al final cometen asesinatos. Así, otro polémico sería, por ejemplo, el de Gaby Petito, la chiquita esta que se fue con su novio en una caravana a recorrer Estados Unidos. El novio tenía alguna infancia chunga, si vivían de la madre, y de hecho los padres después encima lo encubrieron, lo que pasa es que él después fue tan cobarde que se autoeliminó, pero eso tampoco tenía un estrato social bajo, al contrario. Entonces, a mí esto de eres pobre, tienes todas las papeletas, no. Si estás cucú, y si eres psicópata, eres psicópata. Eso no tiene estrato social. En la tercera sesión de Anatomía de un asesinato, este me encantó, y aquí la invitada fue Beatriz Hidalgo Delgado, una médico forense, y esta es que me fascinó. Aquí esta médico no solo nos contó pues todas las vicisitudes que hay cuando tú vas a diseccionar un cadáver, por así decirlo. Ella nos contó muy bien cómo funciona esto de ser médico forense. Entonces,
Ellos tienen como unas guardias donde tienen que estar localizados porque pueden hallar un cadáver pues, en cualquier momento del día, puede ser por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces, imaginaros, llaman a la médico diciéndole que se han encontrado un cadáver. Entonces, ella no sabe si ha sido por muerte violenta o puede ser también por muerte natural. Entonces, lo primero que hacen cuando ellos llegan es mirar todo, un barrido para ver si hay algún indicio, por si ha sido una muerte violenta, pues a lo mejor hay salpicaduras de sangre, y si a lo mejor pues una muerte natural, pues no hay nada, evidentemente. Entonces, lo primero que hacen es ver cómo está el cadáver, sacan fotos y tal, porque según cómo esté, pues puede ser por una causa o por otra. O sea, entonces es como el primer barrido que ellos hacen cuando descubren, pues ya os digo, un cadáver. Y entonces, y después, pues, todas las cosas pues, que se van investigando. Los tóxicos, que dice que es súper importante, porque tú no sabes si esa persona a lo mejor se ha pasado con la medicación o lo han drogado, eso por lo visto es muy, muy importante. Si para saber la hora de la muerte, pues miran en el estómago si ha habido comida, si no ha habido comida, y ya pues, a ver si es evidente que tiene el cráneo pues hundido, pues se supone que ha sido porque lo han golpeado. Entonces, no solo es lo que ellos ven visualmente, sino lo que después ven en el interior pues, de ese cadáver, ¿no? Me resultó súper interesante porque además la chica lo hizo súper ameno, no entró en detalles escatológicos, es decir, que te den ganas como de... Sí, por ejemplo, nos contó de que, a ver, que lo primero que cuando tú llegas a una escena del crimen es abrir las ventanas, dice, porque hay muchas veces que ese cuerpo lleva ahí muchos días y eso huele raro. Dice que eso nada, que se abren las ventanas y que corra al aire porque si no, no se puede trabajar. ¿Qué más cosas nos contó? Yo, por ejemplo, una cosa que no sabía es que el tema de los tóxicos tardaran tanto. Es importante lo del tema de los tóxicos, porque imaginaros un accidente de tráfico, donde hay una serie pues, de fallecidos. Es súper importante saber cómo se produjo ese accidente de tráfico. Si es porque la persona iba bebida o drogada, si está muerta, pues tienes que saber esos tóxicos. O si es por otra cosa, a lo mejor a esa persona le dio un infarto mientras conducía, o le dio un ataque epiléptico, o lo que fuese. Entonces, una de las cosas que es súper importante es el tema de los tóxicos. Y por lo visto, eso tarda muchísimo. Entonces, eso genera muchos problemas, sobre todo por el tema de seguros, por el tema pues, de pensiones de viudedad, de orfandad. O sea, es un tema como súper complicado. Y dice que hay tapones de 1 año y pico. O sea, que imaginaros la cantidad de análisis de toxicología que lleva, por ejemplo, ella lo comentó en el tema de Andalucía. O sea, me ha parecido, fascinante. Me ha parecido como súper curioso porque yo pensaba que eso iba como un poco más rápido. Y claro, lo que nos cuentan todas estas personas también es que el CSI ha hecho mucho daño. Porque, a ver, no es todo tan rápido como te lo ponen en la serie. Entonces, esto todo lleva como un cauce. A mí esta ponencia me encantó, o sea, me pareció súper interesante todo lo que nos pudo contar esta mujer, que bueno, a mí, ya os digo, fue una de las que más me gustó. Y por último, fue Javier Urra, que esta para mí fue mi favorita, o sea, esta se me hizo cortísima, cuando yo me di cuenta, ya era la hora, se me hizo tan corta y fue tan amena. Él es tan humano, es tan buen comunicador, que es que yo estaba con la boca abierta, o sea, nos iba contando caso tras caso tras caso. Bueno, ¿quién es Javier Urra? Por si no lo conocéis, sobre todo la gente que es de fuera. Bueno, Javier Urra es un psicólogo forense. Está especializado en adolescencia e infancia. Es decir, él ha tratado un montón de casos donde hay menores implicados. Por ejemplo, el asesino de la katana, que, por ejemplo, nos dijo que no le diéramos mucho boom a ese caso. Hubo algo que dijo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque es verdad que todo el mundo de este caso habla pues de que a este chico que se reinsertó, mira qué bien, que está otra vez en la sociedad. Para el que no sepa de qué va este caso, os doy una pequeña pincelada.
Es un chico que un día le dio por matar a toda su familia con una katana. Primero mató al padre, después a su madre y después a su hermana de 9 años que tenía síndrome de Down. Cuando le preguntó Javier Urra a este chico por qué había matado a su hermana, le dijo que Dios se había equivocado con ella. Y Javier Urra le contestó, y tú no eres Dios. Por mucho que esta persona esté reinsertada, entre comillas, no se sabe si un día le da y vuelve a hacer lo mismo. O sea, el tío es un psicópata de manual. Este chico se casó, se ha hecho evangelista y él está viviendo su vida guay en una ciudad diferente a donde él cometió el crimen. ¿Qué pasa? Que a este chico le ha hecho un documental y tal, y este hombre, y Javier Urra no está muy conforme o no está muy de acuerdo de que se hagan documentales a asesinos. También habló sobre el polémico libro El odio, que era el de José Bretón, que yo hice un vídeo, lo pondré por aquí, que fue un libro que iban a publicar la editorial Anagrama y que la gente pidió que no lo publicaran porque era el asesino confeso de 2 niños pequeños como regodeándose de que lo había hecho. Entonces Javier Urra también dijo que eso le parecía una barbaridad. Cometes un crimen, tú lo has negado, pero claro, tú lo que quieres es beneficiarte económicamente y tener una serie de beneficios carcelarios, porque una de las para que a ti te empiecen a dar permisos penitenciarios, tú en primer lugar tienes que confesar el crimen, cosa que él nunca lo ha hecho. Entonces él era una manera de como confesar el crimen, escribiendo ese libro, y encima, sacando un rédito económico. Entonces Javier Urra lo que dice es, hay que darle voz a las víctimas, no a los asesinos. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, tú no puedes beneficiarte económicamente a costa de un crimen que tú has cometido. O sea, es que me parece como súper heavy. También nos comentó de que, a ver, hay gente que no se puede reinsertar a la sociedad. Por ejemplo, los que cometen delitos sexuales. De hecho, habló de un caso que fue bastante polémico, que es el caso de la Ciudad Lineal, de un señor que le dio por cometer delitos de índole sexual hacia niñas muy pequeñas. No estoy hablando de 12, 14, no. Estoy hablando de 4 o 5 años, o sea, una auténtica salvajada. Y ese señor no tiene ningún arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, él está tratando a una de las víctimas de este sujeto, una niña que ha perdido el habla por el trauma tan grande que tiene. Y Javier Urra ha hablado pues con este delincuente y él pues como que le resta importancia, dijo que tampoco se la había metido entera, que solo se la había metido un poquito. Eso para que veáis el nivel pues de este tipo de personas. Ya os digo, esta ponencia fue brutal, o sea, yo creo que fue la que más nos gustó a todos. Se me hizo cortísima, solo fue 1 hora y para mí tenía que haber durado otra hora más, yo me hubiese quedado encantadísima, por la manera que tiene este hombre de comunicar, de todos los casos que nos fue contando, todas sus opiniones y a ver, es lo que él decía, el mal existe, o sea, no tiene género, no tiene nivel económico como el otro, o sea, el que es malo, ya puedes nacer en una supercuna, en una cuna pobre, o sea, si eres malo, no hay más. Me encantó, o sea, yo salí súper maravillada de esa ponencia y bueno, alucinante. Bueno, esto fue el taller, que ya os digo, duró 4 días, yo me lo pasé muy bien, os voy a recordar, la que guiaba todo este cotarro es Espido Freire, con sus respectivos invitados, y por orden de gusto, o sea, las que a mí más me gustaron, Javier Urra, que fue la última ponencia, la médico forense, que me pareció brutal, el policía, pues que en un principio estaba como un poco cortadito y tal, pero después, bueno, como que se relajó y fue como un poco más fluido, porque sí, al principio tenían que sacarle la conversación a sacacorchos, como digo yo,
y a mí lo siento, pero lo que menos me gustó fue el psiquiatra. A mí estos rollos clasistas a mí me matan un montón. Bueno, ahora empezamos ya con la premio Nobel, que fue invitada pues Olga Tokarczuk, creo que se dice así, si no, disculparme, pero es que el apellido es lo que hay. Es una autora polaca, fue entrevistada por una mujer también polaca que se llama Małgorzata Kolanko-Woska, que es periodista y filóloga. La entrevista fue maravillosa. A mí me encantó porque nos contó un montón de cosas súper interesantes. Como Olga nos contó que ella es más lectora que escritora, o sea, ella ha crecido rodeada de libros, porque su padre era bibliotecario y ella, pues, disfrutó de las lecturas desde que era una niña. Y ahora que es adulta, pues ella está creando su propia biblioteca. Nos contó un montón de cosas súper interesantes de su manera de pensar, de la ecología, como una persona como muy zen, ¿no? Transmitía como esa buena vibra. Ella nos habló sobre dos de sus obras, una de ellas es sobre los huesos de los muertos y la otra es de Tierra de Emplusa. Bueno, yo tengo que deciros que yo no he leído nada de esta premio Nobel, cuando yo digo nada, es nada. Quizás si leo algo sería Tiempo de Emplusa, porque según nos estuvo contando ella, es un homenaje que le hace a una de sus obras favoritas, que es La montaña mágica de Thomas Mann. Me pica mucho la curiosidad de leer este libro, pero claro, primero me tengo que leer La montaña mágica de Thomas Mann. Lo tengo en casa, sin leer. Lo compré el año pasado en la feria del libro. ¿Podría empezarlo? Sí, pero es que ahora mismo estoy metida de lleno en otro tochaco, que es Ana Karenina. Que acá Ana Karenina, pues llevo leídas 600 páginas y me quedan otras 400. Es decir, ahora mismo me estoy enfocando en terminar de leer Ana Karenina, y una vez que yo termino Ana Karenina, ya me planteo si me leo La montaña mágica de Thomas Mann, porque también es un tochaco de libro, también son 1000 y pico páginas. No lo tengo muy claro, pero bueno, si me deis un momentito, os lo digo. A few moments later. Yo tengo esta edición de Thomas Mann, de La montaña mágica. Ya sabéis que a mí estas ediciones me encantan, que son las de tapita dura. Y este tiene 1047 páginas. 1046 y 1047. Entonces, claro, a ver, Ana Karenina, que también tiene las suyas, que son 1020, que también os lo enseño ahora mismo. Aquí tengo el de Ana Karenina, que mira cómo lo tengo. También otros dos chacos, son de estas ediciones que yo os digo que me encantan, que son las de tapita dura. Estoy muy contenta por esta edición. Ya cuando haga las reseñas diré por qué. Y este igual, este tiene 1020 páginas, o sea, bueno, más 1023. A ver, 1020, lo veis aquí, 1021, 22 y 23. O sea que, y nada, voy por esta, os lo enseño ahora mismo, por las 600 y algo creo que voy. 614. Entonces, claro, quiero terminarme primero este para meterme de lleno con Thomas Mann. Creo que este año voy a hacer lo de los 4000. Como siga así, este me tiene enganchadísima. Ya os contaré porque mira cómo lo tengo. Así que nada, maravillosa esta autora, me gustó mucho. De hecho, ya os digo, me picó la curiosidad de leerme el de Terra de Emplusa porque tiene algo que ver de La montaña mágica. O sea que los que hayáis leído La montaña mágica, os podéis leer el de Tiempo de Emplusa porque hace referencia a la montaña mágica. Hasta yo os puedo decir, a mí me encantó esta ponencia y yo la verdad es que la disfruté muchísimo. Bueno, y la segunda ponencia fue con David Uclés. David Uclés es un escritor español que está siempre envuelto en polémica, a lo mejor queriéndolo o no queriéndolo. A mí, por ejemplo, ni me caía bien ni me caía mal. Por ejemplo, Josué no lo puede ver. Josué dice que le cae muy mal y a mí, pues, después de la charla, a mí me cayó muy bien. A ver, la charla fue maravillosa. La charla se titulaba Memoria, Ciudad y Literatura y no solo estaba David Uclés, también estaba un periodista que se llama Juan Cruz y una mujer filósofa que se llama Anna Hardinson.
La filósofa tenía un discurso maravilloso, o sea, cada vez que esa mujer hablaba, se le oían un montón de aplausos, o sea, la gente se levantaba porque tenía un discurso súper acertado, sobre todo en la época en la que estamos viviendo ahora mismo. A mí la charla me encantó. También me pareció un chico súper sincero, un chico con unos ideales muy claros, al que le guste bien y al que no le guste, pues también bien, como que a él se la suda un poco. Creo que es una persona con muchísimas inquietudes por todo lo que él iba contando. Seguramente la gente le cae mal porque dice las cosas como las piensa, no tiene filtro. Y también hay una polémica con él, pues porque no se quiso sentar pues con dos señoros que son José María Aznar y Espinosa de los Monteros, que bueno, que aquí entre nosotros seguramente perderé un montón de seguidores cuando diga esto, pero bueno, la verdad es que me da un poco igual. Si yo fuese él tampoco me sentaba con esas dos personas. No es porque yo no sea tolerante, al contrario, yo soy muy tolerante. Lo que no tolero son los intolerantes. Entonces, si voy a ir a una conferencia y me van a estar cada 2 por 3 no dejándome hablar y metiéndome pullas, pues, no, porque hablen ellos dos y ya está, porque ¿qué pinto yo? Bueno, pues seguramente eso fue lo que pensó David Ucles y por eso rechazó la invitación. A ver, pero ya os digo que yo hubiese hecho lo mismo. No veo yo la polémica por qué. Y después, claro, después salió el señor oeste también de Pérez Reverte, que cada vez que habla sube el pan. Pues, ¿qué queréis que os diga? El pobre este cada vez que abre la boca, en la Biucle hay una polémica y siempre es la misma historia, ¿sabes? Porque la Biucle está... Bah, bajadas todo. A él le da igual. Él se contó pues que en un principio pues todas esas cosas pues le molestaban un poco, le hacían como daño, pero que ella ha aprendido como que le resbala. Yo de la Biucle sí que leí La Península de las Casas Vacías, está comentado en el canal. Yo creo que, no recuerdo si le puse 3 estrellas o 3 estrellas y media. A ver, es un libro histórico, ya sabéis que yo tengo un problema con los libros de historia, pero a mí este libro, yo para no ser lectora de novela histórica, hubo una parte que a mí me encantó, me pareció pues que era un libro muy bonito. Lo que pasa es que mete mucho realismo mágico y yo con el realismo mágico también tengo un pequeño problema. Y hay una voz por ahí que se va metiendo de vez en cuando que a mí me sacaba de la historia. O sea, tiene como altibajos el libro. El libro está bastante bien. De hecho, él no se pone ni de un bando ni de otro. Aunque tú cuando vas leyendo vas viendo de que él tira más por un bandillo que por el otro. Pero él habla del conflicto de los dos bandos. No es que se centre solo en un bando. De hecho, el libro está tan bien porque es la historia de una familia que un hijo va por un lado y el otro hijo va por el otro. Y te cuenta muy bien cómo se fracturaban muchas familias por el tema de las guerras. O sea, que creo que en ese sentido él es bastante neutral, es como una voz que te va contando pues lo que le ha pasado a esa familia, que eso pasó en muchas familias. A mí él me cayó súper bien, a mí me cayó súper simpático y nada, eso fue pues mi experiencia de las ponencias y demás. A ver, ¿qué más hicimos en el Tenerife Noir? Bueno, por pertenecer al club de lectura de Tenerife Noir, bueno, pues a nosotros nos regalaron estas camisetas. Bueno, y también nos regalaron esta tote bag, que como veis es bastante grande. Además, aquí hay cositas que ahora os las voy a enseñar. A ver, ya sabéis que a mí no me gusta enseñar los libros que compro y demás, pero bueno, en esta ocasión voy a hacer una excepción, no va a ser un book haul como tal, porque es que tampoco he comprado ahí, oh, me he vuelto loca, no, he comprado con bastante moderación y he comprado cosas pues que realmente sí que me interesaba leer. No todos los libros que hay aquí son comprados, sino que hay uno que nos lo regalaron. Nos regalaron a todas las personas que fuimos pues, a la presentación del libro. El libro que os voy a enseñar es de una asociación que se llama Unicornio. Las cosas que ellos hacen las hacen totalmente gratuitas. Se hacen CDs de música o libros, son totalmente gratuitos, no los ponen a la venta. O sea, el libro que os voy a enseñar, pues no, lo siento, pero no está a la venta. Y es este libro que se llama La Máscara del Asesino. Y es sobre cine, que nos van a contar aquí, pues, muchas cositas del cine. El libro está dedicado, me lo dedicó
el psiquiatra clasista, por así decirlo. Así que nada, yo cuando lo lea, pues ya os comentaré. Tiene buena pinta, voy a ver, ya os contaré qué tal está. No tardaré mucho en leerlo, porque estos libros sí que me apetecen leerlos de vez en cuando. Antes de ir yo a la sesión de Javier Urra, yo había comprado este libro, que es Cómo somos realmente. Este es su último libro. A mí es que este autor a mí es que este hombre es que me gusta muchísimo, además es un hombre que sale mucho por la tele y demás, tiene un discurso muy chulo, y este también está dedicado, porque para eso cogí e hice cola para que me lo firmara. Aquí lo veis. Y nada, este libro, ya sabéis que este tipo de libros a mí me gustan mucho, o sea que para mí esto es como una especie de inversión, que ya sabéis que yo tengo libros de criminología y demás, digo, bueno, pues uno aquí de psicología, pues creo que me va a venir muy bien, o sea que este sí que lo compré. Otro que compré ha sido un cómic, también hubo firmas de cómic y demás, pero bueno, como yo no estoy muy puesta en los cómics, pues no quise tampoco adentrarme mucho. ¿Por qué compré este cómic? Porque este lo vamos a leer en el club de lectura de Tenerife Noir, y digo, bueno, pues nada, aprovecho y lo compro. Porque ahora os cuento más cosas. Digo, bueno, pues aprovecho y lo compro. Y el último que compré fue el de David Uccle, porque digo, bueno, me gustó tanto la ponencia, digo, bueno, voy a comprar el libro, voy a comprar el último, que es el Premio Nadal, que es La ciudad de las luces muertas. Tiene muy malas críticas, ya os lo digo desde ya, no lo sé, yo no lo he leído. Y este también está dedicado, porque para eso cogí y me hice la cola. Entonces, pues nada, esto ha sido mi experiencia con el Tenerife Noir. Tengo que agradecer a la organización, que ha sido maravillosa, o sea, yo me lo he pasado genial, y súper encantada de pertenecer al club este de Tenerife Noir, porque pertenecer al club de Tenerife Noir tiene una serie de ventajas. Una fue, pues, por ejemplo, por pertenecer al club, que nos regalaran esta camiseta más la tote bag, que ya veis que la tote bag está bastante bien, y el hecho de comprar, pues, los libros más el cómic, pues te hacen un generoso descuento, o sea, que tiene sus ventajitas esto de pertenecer al club de lectura. Y bueno, y no solo las ventajas estas que os he dicho de que nos regalen cositas y descuentos en los libros, sino que todos los meses pues se lee un libro de novela negra, que en este mes, en marzo, vamos a leer Bacon, que ya os contaré este libro que me ha parecido una maravilla. Por cierto, vino Nica Brunke al Tenerife Noir y yo no pude ir. ¿Por qué? Porque mira cómo estoy otra vez. Yo no sé lo que me pasa, que me resfrío con una continuidad pasmosa. O sea, salgo de una gripe, me meto en otra, o sea, esto es como un círculo vicioso. No termino como de mejorarme. Estoy cada 2 por 3 tosiendo, o sea, mal. Entonces, esta mujer vino ayer domingo, esta mujer vino y yo no pude ir porque estaba que no podía con mi alma. Pero bueno, ya os contaré de este libro. Me ha parecido, ya os contaré. Y claro, y en abril vamos a leer este. Entonces digo, bueno, pues aprovecho, lo compro, y así a Isaura, que también le gusta este tipo de libros, pues bueno, pues no, lo vamos a comprar. Y además es de esta editorial que me gusta a mí mucho, que es Norma. Así que bueno, eso os cuento de mis aventuras en el Tenerife Noir. Encantadísima de pertenecer al club. Bueno, si eres de Tenerife y te gusta leer novela negra y te gustan todo este tipo de farándula, pues lo guay es pertenecer a este club de lectura, que yo os digo, hay gente súper maravillosa. La organización de este año ha sido fantástica. Bueno, yo es el primer año que voy, pero bueno, según me estuvieron comentando, este año ha sido fetén. Así que nada, muchas gracias a la organización por el esfuerzo realizado, por esos pedazos de invitados que habéis traído. Ha sido súper divertido, súper ameno, a mí me ha encantado, y nada, el año que viene estaré otra vez por allí y ya os contaré. Y nada, dejadme en comentarios si a ustedes también os gustan este tipo de festivales. Si eres de Tenerife y quieres participar o ser miembro del club de lectura Tenerife Noir, te lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Bueno, y lo de siempre, que si te ha gustado, que me regales un like, que me hipe, y que nada, que nos vemos. Chao.